En la enseñanza anterior en torno a la epístola que el apóstol Pablo escribe a los creyentes que se encuentran en la ciudad de Roma, vimos cómo el apóstol expone el glorioso plan de redención y al hacerlo entra a evitar que la exposición de este glorioso plan de redención sea utilizado de mala manera, sea tergiversado por parte de los creyentes gentiles que se encontraban en la ciudad de Roma, los cuales por temor o tal vez por orgullo pudieran ser guiados a desear que el evangelio no fuese aceptado por los judíos. Así que el apóstol Pablo entonces entra a desarrollar diferentes puntos, argumentos para evitar que eso sucediera. Y he dejado para esta mañana un argumento adicional que trae el apóstol Pablo en torno a ese deseo de evitar que esa jactancia, que ese orgullo pudiese levantarse en el corazón de los creyentes gentiles en contra de los judíos. Y lo he dejado aparte como una enseñanza, este argumento que va a traer el apóstol Pablo, lo he dejado aparte porque en torno al texto que vamos a estudiar en esta mañana, hay una disensión, no se colocan de acuerdo los eruditos bíblicos en torno a lo que el apóstol Pablo expresa dentro de el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Por eso la enseñanza de esta mañana tiene como objetivo exponer y defender la posición que consideramos es la más centrada en torno a lo que el apóstol Pablo enseña. Pero sin desconocer, reitero, que este es un pasaje donde hermanos respetados y que consideramos como grandes exégetas bíblicos no se colocan de acuerdo, disienten de la posición que vamos a presentar. Pero entendiendo eso también tenemos que expresar que como creyentes nuestra vida es guiada bajo convicciones, las cuales surgen de la Escritura. Y son los argumentos de la misma Escritura la que nos permiten con autoridad poder expresar lo que de ella vemos que surge. Porque consideramos y estamos plenamente convencidos que no hay doctrina, no hay enseñanza de las Escrituras que al tener una interpretación errónea no llegue a afectar la vida de los creyentes. Así que entendiendo que es un pasaje que genera cierta disensión de parte de hermanos cercanos y que consideramos una vez más, repito, exégetas bíblicos respetados, no por ello no alzamos nuestra voz señalando la posición que consideramos más centrada en torno a lo que el apóstol Pablo enseña en este argumento que trae adicional en pos de su propósito de que los creyentes gentiles no se llenen de orgullo en torno a los judíos. Por favor, leamos el texto que vamos a estudiar en esta mañana. Romanos capítulo 11, versículo 25 al versículo 31. Romanos capítulo 11, versículo 25 al 31. El apóstol Pablo, continuando lo que hemos venido exponiendo desde la enseñanza anterior, esos argumentos, esos puntos para evitar que se tergiverse lo que has puesto en torno al plan, al bendito plan de redención, continúa diciendo en ese propósito en el versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos,
Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Este es el texto que vamos a estudiar en esta mañana. El apóstol Pablo continúa con la intención de evitar que el glorioso plan de redención que ha expresado en el versículo 11 de este capítulo 11 de la epístola a los romanos sea aplicado erróneamente entre los creyentes gentiles. Leamos el versículo 11 de Romanos 11. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Los creyentes gentiles de la ciudad de Roma no debían temer que los judíos llegasen a aceptar el mensaje del evangelio, que llegasen a aceptar al Jesús como el Mesías, como el Cristo prometido. Pues si su rechazo había sido bendición para los gentiles, la aceptación de ellos a esta gloriosa verdad sería un momento maravilloso para la iglesia, porque juntos, judíos y gentiles en pos de la verdad del evangelio, podrían con mayor potencia expandir este glorioso mensaje y dar un testimonio maravilloso de la unidad de la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo, un primer argumento que presenta es ese, que no deben temer, sino que si la defección de los judíos ha sido bendición para los gentiles, cuánto más glorioso no será su aceptación al evangelio. Ese es el primer argumento que ha presentado el apóstol Pablo. También ha expuesto que los creyentes gentiles de la ciudad de Roma no debían llenarse de orgullo, colocarse como por encima de los judíos, pues ellos debían entender, los creyentes gentiles debían entender que de una forma u otra eran deudores al pueblo judío, pues estaban siendo beneficiados de las promesas divinas que se habían desarrollado dentro de la historia del pueblo judío. Además, también expone el apóstol Pablo que cualquier tipo de orgullo que pudiera surgir dentro del corazón de los gentiles, mirando con desprecio a los judíos, pues mostraría que no sería en realidad haber entendido el mensaje del evangelio, pues si ellos estaban ahora unidos a la bendita vida, al bendito olivo, a la persona de nuestro Señor Jesucristo, a esa verdad de esa promesa desarrollada en la historia del pueblo judío, si ellos estaban ahora unidos a ellos, a esa gloriosa verdad, no se debía a otra cosa diferente a que habían depositado su fe en la persona del Señor Jesucristo, no a nada adicional. Y también indica el apóstol Pablo que si los judíos no permanecen en incredulidad, pues ellos también una vez más volverán a unirse a ese maravilloso olivo que se desarrolla y que se centra en torno a la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo presenta un argumento más, y esto con la clara intención de seguir enfatizando o evitar que los gentiles cayesen en ese error del orgullo. Y lo que va a hacer el apóstol Pablo es presentarles o revelarles o exponerles un misterio. Un misterio es una verdad divina que si no fuese anunciada, pues no se tendría la capacidad de conocer. Eso es lo que es un misterio. Es una verdad divina que si no fuese anunciada, no se tendría la capacidad de conocer, pues el apóstol Pablo va a utilizar un misterio para evitar que el creyente gentil se llenase de un orgullo sin ningún sentido en torno a los judíos. Por favor, leamos el versículo 25 y 26 de Romanos capítulo 11. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Estudiemos este misterio que el apóstol Pablo revela en este pasaje. Él señala
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Ahora nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo quiere señalar con la expresión endurecimiento. Y esto lo entendemos porque en este bloque que compone el capítulo 9, 10 y 11 de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo ya ha presentado esta imagen de que Israel se ha endurecido. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 18, el apóstol Pablo presentó esa verdad del endurecimiento de parte de aquellos que no estaban unidos a la verdad en torno a Jesús como el Mesías prometido, en torno a esa libertad divina que Dios tiene en torno a quienes son su pueblo, quienes se unirán a Cristo. El apóstol Pablo en Romanos 9, versículo 14 al 18, ha presentado esta verdad del endurecimiento. Él ha dicho, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de que quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Pablo en este desarrollo de esta exposición que realiza en estos 3 capítulos en torno a esa condición en la que se hallaba la mayoría de los judíos, ha señalado la libertad divina en torno a la elección de quienes son su pueblo, quienes se unirán a la persona del Señor Jesucristo, y ha presentado esta verdad en torno al endurecimiento. De manera de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, dice en Romanos capítulo 9, versículo 18. Y también hemos visto que en medio de su argumentación, que Dios no ha rechazado por completo a la nación israelita, ha concluido en el versículo 7 de Romanos 11, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos Así que nosotros entendemos lo que el apóstol Pablo quiere expresar cuando dice, revelando el misterio para evitar que los gentiles, creyentes gentiles, se llenaran de orgullo, cuando el apóstol Pablo dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, entendemos lo que él quiere expresar. Aquella gran masa de personas que componían la nación israelita, que habían rechazado a Jesús como el Mesías, son catalogados por el apóstol Pablo como aquellos que habían sido endurecidos. Pues solo un remanente de dicha nación había depositado la fe en Jesús como el Cristo prometido. Los demás fueron endurecidos. Ese es el aspecto o el significado que tiene ese pensamiento de endurecimiento. Y mirando una vez más entonces ese misterio que el apóstol Pablo revela, podemos señalar que ese endurecimiento que es parcial, no es toda la nación, porque vemos que siempre ha existido un remanente, ese endurecimiento de la gran mayoría de judíos continuará de esa manera hasta que el último de los gentiles sea salvo. Esa es la parte del misterio que el apóstol Pablo expone con esta expresión que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Leamos el versículo 25. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud de los gentiles. Así que lo que el apóstol Pablo expone, una vez más, soy reiterativo, es que hasta que el último de los gentiles se haya entrado, siempre va a existir un remanente escogido de la nación de Israel, porque ese endurecimiento hasta ese momento será siempre en parte, será parcial. Cuando el apóstol Pablo dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, utiliza la palabra griega pleroma. Y esa palabra significa llenura, algo completo, totalidad. La versión de la Biblia de las Américas traduce que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La Nueva Versión Internacional traduce
Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. Ahora, esto que el apóstol Pablo expone como el misterio es algo que sin duda será imposible de conocer si nos hubiese sido revelado. Y recordemos una vez más que la intención que tiene el apóstol Pablo al revelar este misterio es evitar el orgullo de los creyentes gentiles. El orgullo en pensar que Dios los había escogido ahora a ellos para que reemplazasen a la nación israelita. Y lo que hace Pablo al revelarles este misterio es mostrarles que siempre van a existir israelitas que son parte del verdadero pueblo de Dios durante toda la historia de la redención. Esa es la intención que tiene el apóstol Pablo con esta revelación de este misterio, que hasta que entre la plenitud de los gentiles, la totalidad de los gentiles, siempre el endurecimiento será en parte, no habrá un rechazo total, siempre será en parte. Siempre existirá un remanente en toda esa historia de la redención que haga parte del pueblo de Dios. Hasta que el último de los gentiles elegidos sea salvo, existirán judíos elegidos que también lo serán, porque el endurecimiento de esa nación será siempre parcial, no total. No todos los judíos han rechazan y rechazarán a Jesús como el Mesías. Vemos que muchos han confiado, confían y confiarán en Jesús como el Cristo prometido. Así que en medio de esta expresión debemos señalar que el énfasis del apóstol Pablo no está en el endurecimiento, sino en que siempre este será parcial, será en parte, nunca será total. Así que los creyentes gentiles no deberían nunca enorgullecerse sobre los judíos, porque siempre existirá el remanente. Hasta que el último de los gentiles haya entrado, siempre existirá un remanente de judíos que estará presente y también serán parte de la iglesia en todos los tiempos. Ahora, en todo lo que hemos expuesto hasta este momento de lo que Pablo ha dicho, que es el misterio que revela, realmente no hay ninguna discrepancia entre los exégetas bíblicos. El desacuerdo se da en torno a el significado de lo que a continuación expresa el apóstol Pablo. Por favor, leamos una vez más Romanos capítulo 11, pero ahora leámoslo hasta no solo el versículo 25, sino hasta la primera parte del versículo 26. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo es donde se inicia, como señala San Estrón, la batalla exegética, teológica, con toda su furia, expresa San Estrón. Es con esta expresión, y luego todo Israel será salvo, donde se señalan las diferentes discrepancias en torno a entender qué es lo que está expresando el apóstol Pablo. ¿Qué quiere señalar el apóstol Pablo con esa expresión? Y luego todo Israel será salvo. Debemos señalar que existen principalmente tres interpretaciones. La primera y la más popular en nuestros días es que el apóstol Pablo está revelando que hacia el final de los tiempos, cuando el último de los gentiles haya confiado en Jesús como su Señor y Salvador, todos los judíos que vivan en ese momento se convertirán al Señor y serán salvos. Expresado de otra manera, la nación israelita en pleno que exista en ese momento del final de los tiempos, cuando el último de los gentiles haya entrado, haya aceptado a Jesús, el último de los gentiles elegidos haya aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, la nación israelita en pleno aceptará al Mesías prometido. Esa es la primera interpretación o la primera forma de interpretación que se le da a esta expresión, y luego todo Israel será salvo.
La segunda interpretación expone que la expresión "y luego todo Israel será salvo". Esta segunda forma de interpretación a este texto señala que todos aquellos que en la historia de la redención, tanto judíos como gentiles, han depositado su fe en Jesús como el Salvador del mundo, son todos los que se involucran en esa expresión todo Israel, todo Israel. En otras palabras, esta segunda interpretación o esta segunda posición de interpretación lo que hace es decir, todo Israel recoge, involucra a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles, tanto judíos como gentiles. Y la tercera posición de interpretación expone que la expresión "y luego todo Israel será salvo" hace referencia a los judíos creyentes de todos los tiempos. Es decir, que esta posición de interpretación se diferencia de la segunda en que solo vincula a los judíos creyentes de todos los tiempos, no como la segunda interpretación que vincula a judíos y gentiles. No, esta tercera posición solo vincula en esa expresión "todo Israel será salvo" solamente a los judíos creyentes de todos los tiempos. Miremos cada una de estas posiciones con detenimiento. La primera interpretación, que es la más popular al día de hoy, que Pablo está revelando que hacia el final de los tiempos, cuando el último de los gentiles haya confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, todos los judíos que vivan en ese momento se convertirán al Señor y serán salvos. Esta posición, que es la más popular al día de hoy, tiene grandes dificultades que nos llevan a rechazarla. Señalemos algunas de esas dificultades. La primera dificultad es que la expresión "todo Israel", utilizada solo para referirse a los israelitas que estén viviendo en ese momento de la historia, esa expresión "todo Israel" queda muy por debajo del peso que tiene la expresión que la antecede, esa expresión de "la plenitud de los gentiles". Ya vimos que la expresión "la plenitud de los gentiles" se refiere a la totalidad de los creyentes gentiles de todos los tiempos. En eso no hay ningún desacuerdo de parte de los exegetas bíblicos. Pero si la expresión "y todo Israel será salvo", ese todo Israel se refiere únicamente a los creyentes judíos de ese momento de la historia, hacia el final de la historia, como tiene esa primera posición de interpretación, pues queda muy por debajo de la expresión "la plenitud de los gentiles". Y recordemos que la intención que tiene el apóstol Pablo al revelar este misterio es que los gentiles creyentes no se sientan orgullosos por encima de los judíos, y no entenderíamos entonces cuál sería la intención de señalar esto. Como señala Anthony Hoekema, esta última generación será apenas un fragmento del número total de los judíos que han vivido sobre esta tierra. ¿Cómo puede un fragmento tal, que es pequeño en comparación a todos los judíos que han vivido en todos los tiempos, cómo puede ser un fragmento tal con justicia ser llamado todo Israel? Todo Israel. Así que ese es el primer problema o la primera dificultad que se encuentra con esa primera posición de interpretación. La segunda dificultad de esta posición interpretativa es que el contexto de toda la epístola que el apóstol Pablo escribe a los creyentes de la ciudad de Roma ha señalado que en torno a la relación con Dios, todos los hombres, no importa su nacionalidad, están en la misma necesidad y en la misma posición, que no hay diferencias entre uno y otro. Esto lo ha enfatizado el apóstol Pablo en toda la epístola, que no hay diferencias entre judíos y griegos, entre judíos y gentiles en torno a su posición, en torno a Dios. Todos están destituidos de la gloria de Dios. En Romanos capítulo 10, que hace parte de este mismo bloque de enseñanza que el apóstol Pablo desarrolla en Romanos 9, 10 y 11, en Romanos capítulo 10, en el versículo 11 y 12, leemos este principio. Pablo dice: pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado,
Porque no hay diferencia, dice el apóstol Pablo en el versículo 12 del capítulo 10, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No se entenderían cómo el apóstol Pablo en esta epístola y en otras que él escribe señala que no hay diferencia entre judíos y los gentiles, cuando revela que habrá una gran diferencia hacia el final de los tiempos. No se podría entender entonces ese énfasis que encontramos en todas las epístolas paulinas en señalar que no hay diferencia en torno a ser aprobados por Dios, no hay diferencia en torno a la relación con Dios, en torno a los judíos y a los gentiles, si vas a revelar que hacia el final de los tiempos sí va a haber una gran diferencia, va a haber una distinción. Una tercera dificultad con la que se enfrenta esta posición de interpretación a la expresión "y todo Israel será salvo" se da en que el soporte escritural que el apóstol Pablo va a presentar a continuación, lo cual es típico y lo hemos visto en todo el desarrollo en la epístola y con mayor potencia desde el capítulo 9 hacia acá, que el apóstol Pablo cada vez que expone algo lo soporta con las escrituras. Esta posición interpretativa tiene el gran problema con el soporte escritural que va a presentar el apóstol Pablo. Leamos Romanos 11 y leamos del versículo 25 hasta el versículo 27. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Aquí Pablo va a presentar ese soporte escritural a lo que ha expresado aún, a ese misterio que ha expresado. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Los pasajes que el apóstol Pablo expone aquí básicamente son dos, son Isaías capítulo 59 y Jeremías capítulo 31. Esos pasajes que el apóstol Pablo presenta como su soporte bíblico a lo que ha expresado, se enfocan en el fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Esta combinación de pasajes que el apóstol Pablo presenta como soporte bíblico a lo que ha expresado, se enfoca al fruto que tuvo la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Isaías capítulo 59 denuncia el pecado de su pueblo y cómo se promete la venida de aquel que los libraría de dicha condición. Y Jeremías capítulo 31 se enfoca en el nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo. Limpieza de pecado y establecimiento del nuevo pacto son cada uno de estos dos aspectos fruto de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Es decir, que el soporte bíblico que el apóstol Pablo señala está en relación a la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, no con su segunda venida, con su retorno en gloria, cuando no vendrá en un papel de siervo, sino en un papel de rey a juzgar. Así que el soporte escritural que presenta el apóstol Pablo tira por el piso la posición de fijar una imagen en torno hacia el final de los tiempos con la expresión "y luego todo Israel será salvo". Este soporte bíblico no permite que esa mirada se enfoque en algo que acontecerá hacia el final de los tiempos, que antecede la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, sino que se enfoca ese soporte bíblico en algo que ya ha sido establecido en el momento en que el apóstol Pablo escribe la epístola. Una cuarta dificultad que tiene esta posición de interpretación a la expresión del apóstol Pablo "y luego todo Israel será salvo", se refiere, que señala que se refiere a los judíos que están vivos en ese momento hacia el final de los tiempos. Otra dificultad es que gran parte de esta posición interpretativa se soporta en una pobre traducción de lo que Pablo expresa.
Permíteme me explico. Versiones como Reina Valera del 60, al traducir la palabra griega hutos, como y luego, como lo hace Reina Valera, y luego todo Israel será salvo, esa expresión, y luego esa expresión griega de esa palabra hutos, pareciese que dan a entender una transición en el tiempo, algo así como entra la plenitud de los gentiles y luego, después, todo Israel será salvo. Da como un entendimiento de transición en el tiempo, algo que ocurre y después ocurre otra cosa. Reina Valera traduce esa palabra hutos de esa manera, y luego. Pero en todas las escrituras no encontramos que dicha transición se señale, es decir, que haya una transición en torno a la salvación de un pueblo con la salvación de otro pueblo. Eso no lo encontramos en ninguna parte de las escrituras. Y volviendo al tema de la traducción de esta palabra hutos como y luego, tenemos que entender que la traducción natural a esta palabra no es y luego, sino así o de esta manera o del mismo modo. La Reina Valera hace una pobre y equivocada, la Reina Valera de 1960 hace una pobre y equivocada traducción de la palabra hutos al decir y luego todo Israel será salvo, ese y luego. Porque lo natural de la traducción de esa palabra no es y luego, sino así, de esta manera o de este modo o de esta forma. Es por esta razón que al día de hoy es muy difícil encontrar alguna versión de la escritura actual que cometa ese error. Por ejemplo, la Biblia de las Américas traduce el versículo 25 de Romanos 11 de esta manera: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y en el versículo 26 traduce, y así todo Israel será salvo. Y así todo Israel será salvo. La Nueva Versión Internacional traduce así: parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo. Y lo más llamativo es que las versiones actuales de Reina Valera, incluyendo la que hace la Sociedad Bíblica Trinitaria, que es una gran defensora de esta traducción Reina Valera, lo más llamativo es que estas versiones revisadas de la versión Reina Valera han corregido esta expresión y ahora traducen, y así todo Israel será salvo. Así que el sentido de la expresión no es una transición de tiempo, sino una indicación de forma. Es decir, de ese modo. Así que cuando leemos el texto debemos de leerlo de esta manera: que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así, de esta manera, de este mismo modo, todo Israel será salvo. Este entendimiento me da entrada a exponer las otras dos posiciones interpretativas, después de haber mostrado los diferentes problemas que tiene la interpretación popular al día de hoy de este texto, haber visto los problemas graves que tiene, problemas lingüísticos, problemas teológicos, problemas de todo tipo. Entremos a ver las otras dos posiciones interpretativas que se han dado comúnmente a este texto. La segunda posición interpretativa señala que la expresión todo Israel será salvo señala o se enfoca en todos los creyentes, tanto judíos como gentiles de todos los tiempos. Esta segunda posición entonces dice todo Israel señala o vincula a todos los creyentes, tanto judíos como gentiles de todos los tiempos. Reúne esta expresión a los judíos y gentiles creyentes de todos los tiempos. Esta posición tiene como atractivo que da el nombre Israel al verdadero Israel.
El apóstol Pablo ya ha dicho en Romanos 9:6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Así que lo atractivo que tiene esa segunda posición interpretativa en torno a la expresión y todo Israel, vinculando a todos los creyentes de todos los tiempos, sean judíos o gentiles, es que le da el nombre Israel al verdadero Israel, a los elegidos de Dios de todos los tiempos, de todas las naciones. También tiene esta posición como atractivo que el apóstol Pablo en otra de sus epístolas, en la epístola a los Gálatas, ha utilizado la palabra Israel para vincular a la iglesia, a los creyentes de todas las naciones, de todos los tiempos. El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 15 al 16 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, haciendo referencia el apóstol Pablo a la iglesia compuesta tanto por judíos como por gentiles, y al Israel de Dios, dice en Gálatas 5, capítulo 6, versículo 16. Y aún lo más llamativo que tiene esta segunda posición interpretativa es que al expresar y todo Israel será salvo, mostraría la consumación del señalamiento del plan de redención. Y así que todo Israel será salvo, vincularía a todos los creyentes de todos los tiempos. Así que esta segunda posición tiene grandes posiciones atractivas. Pero por más atractiva que sea esta posición, la verdad es que el apóstol Pablo en todo el capítulo 9, 10 y 11 hasta el momento que vamos ha utilizado la palabra Israel 10 u 11 ocasiones y todas se han visto vinculadas a la etnia, a la nación como tal. Y sería muy extraño que el apóstol Pablo cambiase de un momento a otro esta expresión Israel para ahora referirse no a la etnia, a la nación como tal, a las personas descendientes de ese linaje, sino ahora referirse al verdadero pueblo de Dios, a la iglesia de Dios. Eso es algo que el lector en su lectura natural no esperaría. Y ese es el gran problema que tiene esta segunda posición interpretativa. Así que creemos que la interpretación a este texto, la interpretación que el apóstol Pablo quiere expresar es la tercera opción, es decir, que la expresión y luego todo Israel será salvo hace referencia a los judíos creyentes de todos los tiempos, a los judíos creyentes de todos los tiempos. El apóstol Pablo, al haber expuesto el glorioso plan de salvación en el versículo 11 de este capítulo 11 de Romanos, ha mostrado la interrelación que tienen los judíos y los gentiles en torno a la salvación. Los judíos rechazan el evangelio, los gentiles lo acogen con pasión, los judíos son llevados por medio de los celos a reaccionar y aceptar este glorioso mensaje. Es esta interrelación que el apóstol Pablo quiere señalar y mostrar que ocurrirá por siempre hasta el final de los tiempos. Este es el misterio que Pablo expone para evitar cualquier tipo de orgullo por parte de los gentiles creyentes. Como señala William Hendriksen, esta interdependencia entre la salvación de los gentiles y la de Israel es la sustancia del misterio divino, señala Hendriksen. El endurecimiento parcial de Israel, es decir, que un remanente dentro de ese pueblo siempre creerá en Jesús como el Mesías prometido, durará hasta que el último de los gentiles elegido acepte a Cristo. No tiene por qué existir entonces ningún tipo de orgullo por parte de los gentiles sobre los judíos. Su salvación está interrelacionada. Ese es el propósito que tiene el apóstol Pablo al revelar este misterio, esa interrelación que durará hasta el final de los tiempos, mostrando como siempre dentro de la nación israelita habrá un remanente,
aquellos que pertenecen a la iglesia del Señor, y hasta que el último de los gentiles sea salvo, siempre existirán judíos también que estén haciendo parte de la iglesia del Señor. Esto es algo que podríamos ver natural al día de hoy y preguntarnos en qué sentido sería esto un misterio. Pero eso no era algo fácil de aceptar en el momento en que el apóstol Pablo escribe la epístola. Para los judíos, aún los judíos creyentes, les era difícil aceptar que los gentiles estuvieran en el mismo plano de su salvación. Para los judíos, aún los judíos creyentes, les era difícil aceptar que los gentiles estuvieran en ese mismo nivel en torno a su salvación. Y para los gentiles les era difícil aceptar que personas de una nación que rechazaban a Jesús como el Salvador pudiesen verse vinculadas en torno a su propia salvación. Y sin dudas era un misterio que debía ser revelado, y es lo que hace el apóstol Pablo. La fuerza de esta interpretación, de esta tercera posición que consideramos la más centrada, la más escritural, se ve sustentada con lo que hace el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, cuando también señala a la interrelación de judíos como gentiles en torno a la iglesia de Cristo, en torno a la salvación, como el misterio de Dios, Acompáñame a Efesios capítulo 2 sin perder Romanos capítulo 11. Acompáñame a Efesios capítulo 2 y leamos del versículo 14 en adelante. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo pueblo y un solo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y cuando uno sigue leyendo la epístola y llega al capítulo 3 de Efesios, en el versículo 1, Pablo señala lo siguiente: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio que Pablo habla en Efesios capítulo 2 y capítulo 3? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. No es precisamente esta gloriosa verdad a soportar el ministerio revelado, no es precisamente esta gloriosa verdad que se soporta el misterio revelado cuando el apóstol Pablo cita la escritura como pasajes que señalaban el fruto de la obra de Cristo. Claro que sí, que Pablo en Romanos capítulo 11, después de revelar el misterio, que vemos que también lo ha expresado de una forma u otra a los Efesios, soporte en el capítulo 11 Romanos ahora mostrando la obra de Cristo, pues claramente indican este vínculo que ha expresado aquí en la epístola a los Efesios. Leamos, por favor, Romanos capítulo 11, versículo 26, parte B y versículo 27. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados.
Claro que sí. Ese misterio está vinculado con la obra que nuestro Señor Jesucristo vino a derribar y que muestra esa interrelación, como Pablo lo expresa tanto en Romanos 11 como en Efesios 2 y 3, que existe entre los judíos y los gentiles. Y esta interpretación se refuerza al ver lo que el apóstol Pablo hace al retomar el punto que expusimos en la enseñanza anterior. Es decir, ese glorioso plan de redención. Judíos rechazan el evangelio, gentiles lo aceptan, judíos son llevados a reaccionar y a aceptar. Esa dicha interrelación es lo que a continuación el apóstol Pablo vuelve y retoma en medio de esta expresión del misterio. Es decir, lo que sigue a continuación nos permite entender que el apóstol Pablo no está anhelando algo que se dará en el futuro, sino algo que está sucediendo en su presente. Romanos capítulo 11, versículo 28 y 29. Mira que dice: así que, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Los que luchan por tratar de hacer una distinción dentro del plan de salvación entre judíos y gentiles, los que luchan por tratar de hacer esa distinción, los dispensacionalistas, toman este pasaje y entonces expresan: mira, este texto, aquí Pablo señala claramente que así sean enemigos del evangelio, Dios los ama porque fueron elegidos por Dios. Como si hubiese alguna posibilidad de que hombre alguno fuese salvo sin estar unido a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro mismo Señor expresó: separados de mí, nada podéis hacer. Nadie va al Padre sino por mí. Pero si continuaran leyendo los versículos siguientes, pues claramente entenderían que Pablo, esta expresión que ha dado en el versículo 28 y 29, Pablo no se ha desvinculado del plan de salvación que ha señalado y que se ha desarrollado en su presente y que no es solamente que se enfoque en el futuro, sino que su mente está colocada en esta realidad del presente que prevalecerá hasta el fin de los días. Leamos el versículo 30 y 31 de Romanos capítulo 11. Pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Cuando en el versículo 30 vemos que el apóstol Pablo inicia diciendo con la expresión pues, nos muestra que el apóstol Pablo está soportando lo que ha dicho en los versículos 28 y 29 con lo que ahora señala, pero de una manera directa. Y podríamos parafrasearlo de esta manera: ellos, los judíos, ahora son enemigos del evangelio, pero por la misericordia que ustedes han alcanzado ahora, ellos, los elegidos dentro de ese pueblo, serán llamados y reaccionarán y alcanzarán ahora misericordia. Y es que la fuerza de la hora, de esa expresión ahora, aunque de alguna forma u otra se alcanza a percibir en la versión Reina Valera, esa traducción, esa versión queda corta en torno a las palabras del apóstol Pablo. Leamos una vez más Reina Valera en el versículo 28 al 31 de Romanos capítulo 11. Así que en cuanto al evangelio son enemigos a causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos,
Así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros ellos también alcancen misericordia. Aunque se nota y se alcanza a percibir la fuerza de la expresión ahora que trae las palabras de Pablo en la versión Reina Valera, queda como con la pregunta, no queda claro cuándo los judíos alcanzarán misericordia. Podría señalarse a través de esta expresión que se encuentra en Reina Valera, si será hacia el final de los tiempos cuando todos los gentiles hayan entrado. Ya hemos descartado dicha posición. Pero la realidad es que Pablo claramente señala el cuándo el apóstol Pablo está esperando la misericordia que recibirían los judíos. Cuando leemos este pasaje en otras versiones, como la Biblia de las Américas, como Nueva Versión Internacional, o aún en las nuevas revisiones de la Reina Valera, leemos lo siguiente. Voy a leer de la versión La Biblia de las Américas. Pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros también ellos ahora les sea mostrada misericordia. El apóstol Pablo no está mirando hacia un futuro en torno a este glorioso plan de salvación. Él está mirando su presente y ha revelado que esta forma, esta manera, se extenderá hasta el final de los tiempos. Como señala Hermann Ridderbos, en el razonamiento del Pablo, la expresión "y así todo Israel será salvo" actúa como una expectación para la presente predicación del Evangelio a Israel y no como una especie de paliativo frente al actual endurecimiento de Israel. Pablo lucha por la conversión de Israel, sufre y se esfuerza por obtener la salvación de unos pocos de sus hermanos endurecidos. Hasta declara que él mismo desea ser separado de Cristo por amor a sus hermanos. Pero todo esto se pierde su tenso dramatismo cuando la decisión real pierde su carácter histórico presente y es transferida a una historia futura. Ese es el problema que se tiene cuando se llega a estudiar este pasaje con una mirada en torno a que señala es algo que va a acontecer hacia el final de los tiempos y no mirando el desarrollo natural de lo que el apóstol Pablo viene expresando. Hagámonos esta pregunta. ¿Puede haber una conversión masiva de judíos al final de los tiempos antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo? La respuesta es que no lo sabemos. Es posible que así sea. Sería maravilloso que fuese así. Pero lo que tenemos que señalar claramente es que en este pasaje el apóstol Pablo no está enseñando esto. En este pasaje el apóstol Pablo no está enseñando esto. Claramente lo que ha mostrado, el misterio que ha revelado para que los gentiles creyentes no se ensoberbezcan, no se enorgullezcan por encima de los judíos, es mostrarle que en toda la historia de la redención, hasta que el Señor regrese, tanto judíos como gentiles irán entrando juntos, interrelacionados en torno a la aceptación de Jesús como el Salvador, como el Mesías prometido. Esa es la intención que tiene el apóstol Pablo y que, como hemos visto en su desarrollo natural a través de su soporte bíblico y a través del énfasis del ahora, claramente se ve y se expresa la intención y la mente donde la tenía puesta el apóstol Pablo en su presente, un presente que el apóstol Pablo revela que se desarrollará de esa manera hasta el final de los tiempos. ¿Cuál es la aplicación de esta enseñanza? Una vez más, repito, esta enseñanza ha sido una enseñanza, digámoslo así, apologética, de defensa en torno a una posición interpretativa, pero podemos sacar una aplicación para nosotros. Inicié diciendo que no existe enseñanza en la Escritura que no afecte nuestra vida.
una interpretación errónea, sin dudas tendrá una implicación en la manera en que vivimos para la gloria de Dios. Muchos conocimos el Evangelio en medio de iglesias que tenían una posición dispensacional, fuesen conscientes de ello o no. Hay muchas iglesias que no tienen ni idea de las diferentes posiciones escatológicas. Pero en medio de esas iglesias, de una forma u otra, empezamos o aprendimos a mirar hacia la nación israelita actual con admiración y devoción. Toman pasajes como el que hemos estudiado en esta mañana y hacen resaltar lo supuestamente especial que son. No importa si rechazan a Jesús como el Mesías prometido, ellos son el pueblo escogido de Dios. Pero ese pensamiento, esa enseñanza va en contra de lo que las Escrituras enseñan. Insistentemente la Escritura señala que nuestra devoción se da en torno a aquel al que estamos unidos, que no es en Jerusalén o en Samaria que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cristo destruyó las distinciones nacionales, raciales, sociales. Todos somos uno en Él. Así que la aplicación que podemos sacar en torno a esta enseñanza de defensa, en torno a una posición interpretativa que hemos visto en esta mañana, es que nuestro deseo y mirada hacia cualquier persona que está lejos de Cristo es que venga en sumisión a Él. Y esa es la principal aplicación de esta verdad expresada por el apóstol Pablo en esta sección de la epístola. Tenemos que mirar y desear hacia cualquier persona que está lejos de Cristo, como los judíos actualmente en su gran mayoría, que vengan en sumisión a aquel que es la vida. Esa debe ser nuestra intención. Pero nosotros debemos ser cuidadosos en reaprender lo que las Escrituras nos enseñan, porque posiblemente hemos venido con muchas concepciones en nuestro pasado que aún hacen que nuestra mirada se enfoque a una posición equivocada y no en torno al deseo real que tenemos que tener con todos aquellos que en este momento no están sometidos a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas. Dios los bendiga, amados hermanos.